La palabra de Dios en Isaías capítulo 57, verso 15 al 19, porque así ha dicho el alto sublime y el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con lo quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderá para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Interesante lo que el profeta Isaías en ese momento instrumento, y Dios hablándonos para podernos en este momento traer esta palabra de fortaleza, esta palabra de vida, como lo narra aquí el profeta Isaías en ese capítulo hermoso. Sabemos lo que estamos pasando. Seguramente en este tiempo de pandemia, si algo hemos escuchado son mensajes de todo tipo. Algunos de ellos han sido mensajes que han llenado nuestro corazón de preocupación, de desánimo y de desesperanza. Posiblemente hay mucha gente que está turbada a través de todas estas situaciones que estamos viviendo en el mundo. Tantas situaciones que estamos viviendo en todos los países del mundo de una o diferentes maneras. Algunos países pasamos problemas difíciles. Ahora bien, algunas personas se sienten ya tan agobiadas por los mensajes que recibimos en las redes sociales. Están saturadas de mensajes negativos, de noticias negativas, del narcotráfico, de corrupción, de violencia intrafamiliar, de violencia en la sociedad, esta pandemia que está matando muchas personas, y etcétera, etcétera. Mensajes negativos que están llevando a enfermarse a la gente, a estar con ansiedad, con depresiones, porque las noticias en los noticieros son noticieros negativos, en los periódicos, etcétera. Han dicho que ya no se puede más, que ya no se sabe qué hacer, pues su corazón y su mente están llenas de ansiedad y de angustia, y hay un problema serio en la vida de las personas. ¿Por qué razón? Porque están enfocados más en lo negativo. La Biblia nos habla, hermanos, en este capítulo 57, desde el verso 15, 16, 17, 18 al 19, y nos da un mensaje de Dios, un mensaje positivo, un mensaje alentador a nuestra vida. Pero tenemos que saber que no hay un lugar en el cual siempre encontraremos mensajes de esperanza, de paz y de desánimo o de ánimo para nuestras vidas. Y ese lugar, hermanos, es la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, sabemos que ahí encontramos todo lo que antes te he dicho, y encontramos la palabra de nuestro Dios, aún en medio de los peores escenarios que pudiéramos llegar a enfrentar. Él siempre está ahí para darnos esa palabra de aliento, esa palabra de paz, esa palabra de fortaleza, esa palabra de ánimo, que aunque esté pasando un momento agónico en la vida, aunque estemos viviendo o pasando por el valle de muerte, no temeremos mal alguno. Y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, estas palabras de fortaleza, estas palabras de vida. En su palabra siempre encontraremos palabras de bendición y de parte de nuestro Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué más necesitamos? Lo que pasa, hermanos, que muchas veces frecuentamos las situaciones negativas, y allí llegamos nosotros a enfermarnos y venimos a tener problemas. En el texto que hemos leído encontramos un mensaje maravilloso para hoy. Es un mensaje que fue escrito hace más de 2500 años, pero la palabra de Dios es viva. Por lo tanto, ese mensaje es actual, es para hoy, para un año tan difícil como es el 2020, que lo fue, el 2021 que lo sigue siendo, pero que estamos viviendo, seguimos vivos, tenemos la esperanza de que vamos a salir vivos, y que
nosotros los cristianos lo que esperamos es la venida de Jesucristo y la muerte. Entonces no nos da miedo morir, no nos da miedo infectarnos, porque sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aunque alguien pueda padecer o decir ahí, pero ¿cómo es que no le da miedo? Bueno, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros hoy? Por medio de su palabra en el capítulo 57 del libro del profeta Isaías. Número 1, solamente estoy esperando un espíritu humilde y un corazón quebrantado. Eso dice el versículo 15. En primer lugar, solamente estoy esperando un espíritu humilde y un corazón quebrantado. El versículo 15 dice, pero porque así dijo el alto sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire qué interesante lo que Dios nos dice. Este versículo encontramos la palabra que son muy importantes en este tiempo de enfermedad y de muerte. Él dice hacer, vivir y vivificar. Este día el Señor nos dice que Él no está lejos de nosotros. Él no está inaccesible. Nosotros podemos acercarnos al Señor siempre cuando nosotros querramos. Nosotros nos encerramos en nuestros cuartos para platicar con Él y Él nos escucha. Cada momento Él nos escucha. Entonces no tenemos esa puerta inaccesible. No, Él es accesible. Él está para nosotros, para atendernos, para escucharnos, para darnos la respuesta, para sanarnos, para proveer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, amados hermanos, nuestro Dios está presente y manifiesta su poder para sanar y para vivificar, donde hay personas que le buscan con fe y con un corazón humilde y quebrantado. Es importante que reconozcamos esto. Es necesario que tengamos fe. La Biblia dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe de tener fe. Entonces, hermano amado, Dios quiere hacer grandes prodigios. Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de cada persona, de cada amigo. Dios quiere hacer grandes prodigios en aquel que está enfermo, en aquel que está quebrantado. Él quiere sanarlo, quiere proveerle la salud. Pero lo que pasa en las personas es que no hay fe. Y si no hay fe, entonces Dios no va a obrar en la vida de esa persona. Es imposible de que Dios obre en una persona que no tenga fe. El Señor, hermanos, nos hace entender que una de las claves principales para salir en victoria de esta crisis es que estemos viviendo, o sea, viviendo en la humildad. Reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer que necesitamos el apoyo de nuestro prójimo y de nuestra familia, de fe para que nos apoyen con sus oraciones y cambiar nuestras actitudes de soberbia. Es necesario entonces que tengamos fe, humildad, porque la humildad nos hace doblarnos al Señor, nos hace ir a la presencia de Dios. La humildad es la que nos hace acercarnos a esa presencia viva de nuestro Dios, ¿verdad? Un humilde no va a poder acercarse al Señor. No se arrodillan, no se doblan ante la presencia de Dios. Y no necesariamente ir al polvo, no, humillarse es reconocer las actitudes negativas en la vida. En segundo lugar, no desesperen. No desesperen. Esto también determinará. El versículo 16 dice, porque no entenderé para siempre. Oiga, no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo creé. O sea, todo lo que está pasando es porque Dios tiene un propósito. Todo lo que estamos viviendo es todo un propósito. Ahora nos damos cuenta que esto es un propósito. Lo que el hombre creó no lo puede detener. Entonces, porque Dios así permite todas las cosas y solamente Dios las puede detener. Entonces nos damos cuenta lo que nos dice este versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí mi espíritu y las almas que yo he creado. Entonces, si hay una pregunta que todos el mundo nos estamos haciendo es, ¿cuánto faltará para que termine esta pandemia?
Todos nos estamos preguntando, todos nos estamos haciendo la idea. Algunos dicen que hablan de meses, otros hablan de años y otros hablan hasta que aparezca una vacuna verdaderamente efectiva. Esos son las tres ideas que se manejan de que esta pandemia termine. Ahora, pero el Señor nos dice hoy que Él sabe que no puede permitir que nuestro espíritu decaiga. Es decir, que no nos pondrá una carga tan pesada o una prueba tan dura que no podamos soportar más, o que lleguemos a perder nuestra fe y nuestra esperanza. El Señor sabe y conoce todas las cosas que estamos viviendo en este tiempo. Aún en este tiempo difícil que estamos viviendo, Él no va a poner una prueba tan difícil que no podamos sobrellevar. Claramente nos lo dice el Señor. Él sabe lo que está haciendo y es el tiempo perfecto en el que Él hará su obra. Así como un agricultor necesita arar para romper los terrones duros de la tierra, para sembrar y cosechar frutos, pero no arará todo el día, sino que sabe que cuando ya es suficiente. Así es nuestro Dios con esta pandemia. Está arando nuestras vidas y corazones y no arará siempre. Él sabe hasta cuándo lo hará o cuándo lo dirá. Entonces es importante que entendamos que todo esto que está pasando, Dios lo que está haciendo es arando los corazones, esos corazones duros, esos corazones de piedra, esa gente que no quiere humillarse ante la presencia de Dios, esa gente que está ahí, hermano. Y para hacerlo más bíblico, miren lo que dice Isaías 28, capítulo 23 al 25. Dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Cuando he igualado su superficie, no derrama el enaldo siempre el camino. Pone el trigo y hilarás, y la cavada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Entonces, aunque quizás no aparezca una vacuna o una medicina, recordemos que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Entonces necesitamos entender que todo lo que está pasando es porque Dios está arando nuestras vidas. Bien, la vida de los cristianos que eran cristianos incrédulos como Tomás, y también la vida de muchos incrédulos, mucha gente que no creía en el Señor ha creído por medio de esta pandemia. Mucha gente ha llegado a los pies de Cristo porque ellos dicen: estamos ya en los últimos tiempos, las profecías se están cumpliendo. Entonces la gente se está dando cuenta de lo que realmente Dios prescribió por medio de aquellos santos hombres allá en Mateo capítulo 24, donde Él dijo que muchas cosas llegarían a verse. Y todo esto lo estamos viendo hoy, son profecías ya cumplidas y otras por cumplirse están. Recordemos que falta mucho o muy poco, solamente Dios lo sabe. Él es el que tiene el control, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas que Él ha creado. Entonces, y esto también determinará, no solamente tenemos que esperar en Él, Él determinará el momento, Él determinará el fin de todo esto. Así que usted no tiene que estar con esa ansiedad, con ese miedo, no tiene que estar con esa fobia. Recuerde, Dios tiene el control, Dios está siempre al control, y hasta este momento usted está vivo y estoy vivo gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no tenga pánico. Todo lo que está pasando, solamente Dios está permitiendo este proceso para arar la tierra, para arar a los corazones duros. En tercer y último lugar, no temas, en mí hay abundancia de misericordia. Ese es el tercer punto. No temas, te dice Jehová, en mí hay abundancia de misericordia. En Isaías capítulo 15, versículos 17 y 18 dice la palabra: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Mira qué interesante. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Mira qué lindo esta palabra. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados.
Es importante que entendamos lo que Dios nos dice en esta mañana. Lo que Dios nos está diciendo, dice Él nos pastoreará. Así como lo hemos dicho anteriormente, esta pandemia puede ser de parte de Dios, disciplina para sus hijos o un castigo para el mundo. Entonces nosotros necesitamos entenderlo, o ya lo entendemos, que todo lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va o seguirá pasando, es porque Dios lo ha permitido. Todas las cosas que pasan es porque Dios a veces lo permite, y algunas cosas que a nosotros nos pasan es porque a nosotros las permitimos. Entonces, hermanos, somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Pero independientemente de lo que sea, el Señor nos dice: he visto tus caminos, pero te sanaré y te pastorearé. Él conoce nuestros caminos, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe cómo nosotros estamos viviendo en lo íntegro de nuestra familia, del hogar, cómo nosotros en el íntegro en el interior de nuestra persona, sabe Dios si estamos viviendo en integridad. Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, conoce todo nuestro interior. Él conoce nuestra vida, Él sabe cómo nosotros nos estamos conduciendo. Entonces, hermano, y eso se llama misericordia. Eso es la pura misericordia por la cual nosotros estamos vivos, por la cual nosotros estamos de pie, por la cual nosotros estamos aquí sentados predicándole y usted escuchándolo. Es un milagro de Dios por la infinita misericordia. Entonces, si hemos pasado si hemos pecado o estamos fallando o hemos caído, pero nuestro Dios está aún dispuesto a perdonarnos y a sanarnos y a guiarnos como ovejas de su rebaño en medio del valle de sombra de muerte que hoy estamos, gracias a Dios, viviendo. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque todo esto que ha pasado ha tenido un propósito, y gracias a Dios por lo que estamos viviendo, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces nosotros, como hijos de Dios, le damos gracias a Dios en medio de esta pandemia, en medio de las circunstancias difíciles que muchas veces pasamos, porque hasta ahí decimos: Ebenezer, hasta aquí me has ayudado, Señor. Si estoy en esta cama enfermo, gracias a Dios. Si tengo este cáncer, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos hijos de un Dios vivo y sabemos que un día vamos a morir a este cuerpo y vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y todo lo que pueda venir, sea bueno o malo, es de bendición para nuestras vidas. Porque nuestra ciudadanía no es esta tierra, sino el reino de los cielos, por la cual nosotros pronto marcharemos a ese lugar. Su amor y su misericordia están disponibles en abundancia para darnos vida, para darnos salud y para darnos consuelo. Si la muerte ha tocado la puerta de nuestra familia, Él está ahí, como lo decía el versículo, para dar fortaleza al enlutado. Tú has perdido un ser querido en esta pandemia, a tu madre, a tu padre, algún amigo, alguna amiga. Has perdido un primo hermano o cualquier familiar cercano. Dios está ahí para fortalecerte, como claramente Él dice que está para los enlutados. Entonces tenemos un Dios que nos pastorea en los momentos más difíciles. Él nos da el pasto cuando más lo necesitamos, pero debemos acercarnos a Él siempre con fe. Debemos acercarnos a Él siempre con ese corazón humilde, con ese corazón constrito y humillado, porque ese corazón Dios no lo va a despreciar. En conclusión, hermanos amados, Isaías 57:19 dice: producirá frutos de labios, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y los sanaré. No importa en qué país tú estés en Estados Unidos de Norteamérica, en Centroamérica, Suramérica, estés en Europa, en los 5 continentes del mundo, o 7, lo importante es que Dios está para con nosotros, para ayudarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para pastorearnos. No importa lo que estemos pasando, pueda que en Honduras sea más fuerte la pandemia o allá en Europa más fuerte, qué sé yo, lo importante que entre más fuerte sea la prueba, más se glorificará el Señor en nuestras vidas. Entonces,
aún en estos tiempos de angustia y de aflicción, el Señor nos da una promesa para nuestra vida. Dice, donde quiera que estemos, en el país que vivamos, hasta ahí nos alcanzará su misericordia, su amor y su poder para darnos paz y sanidad a su pueblo. Y si Dios lo ha prometido, Él lo hará realidad. Entonces, amados hermanos, amigos y todos los que nos están escuchando a través de la Estéreo Masica, la voz de Dios, que esta palabra pueda infundirte aliento y que todo ese miedo que habías acumulado y eso te había llevado a tener ansiedad, depresión, puedas desechar todo miedo en el nombre de Jesucristo y puedas acercarte a Dios confiado, creyendo que Él existe, que Él es real y que todo Él hará posible gracias a su misericordia, gracias a su bondad, gracias al infinito amor que Él tiene para con el mundo. No hemos sido consumidos gracias al amor del Señor. Entonces, amado hermano, en esta mañana he predicado bajo ese tema un mensaje de Dios para hoy. Es necesario que entendamos, y quiero que mi esposa vuelva a leer estos pasajes bíblicos de Isaías capítulo 57, versículos 15 al 19, y tener un conversatorio con mi esposa para edificar también sus vidas ahí donde están escuchándolos en el hogar, porque Dios así lo quiere y lo que el Espíritu dice, eso se hace. Es necesario que obedezcamos a lo que Dios nos dice. Nos dice la palabra de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Mire qué interesante, Dios ha sido tan fiel. Pero quiero interactuar con mi esposa esta mañana. ¿Por qué cree usted que muchas personas se agobian en este momento de pandemia? Podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces el miedo ha invadido a la humanidad y por eso se sienten así. Pero ¿por qué viene ese miedo a la vida de esas personas? Bueno, podría decirlo desde mi punto de vista, que ese miedo produce porque quizá muchos no quieren morir en esta época. Y la pandemia vemos que no perdona qué tipo de persona sea, o qué color o qué clase social tenga en la sociedad. Entonces, si tiene posesiones, la gente no quiere morirse. Y nadie quiere morirse, y mucho menos el que está sin Cristo. Amén. Es interesante lo que ha dicho mi esposa. Nadie se quiere morir. Entonces, mucha gente ha sido agobiada por medio de esta pandemia, y podemos deducir que mucha gente se ha acomodado más en la ciencia médica que en la presencia de Dios. ¿O qué cree usted, esposa amada? ¿Usted cree que las personas en lo interior de sus hogares han buscado la presencia de Dios en medio de esta pandemia? Porque hay iglesias que todavía están encerradas o cerradas, y hay gente que no se está congregando porque tienen fobia, tienen miedo. ¿Qué cree usted? ¿Cree que en los hogares estas personas también están haciendo altares de oraciones? Pues viéndolo de mi punto de vista, puede que haya un pequeño % de personas que, si se dejaron de congregar cuando la pandemia comenzó, hayan tenido ahí un altar de oración, hayan tenido ahí, ¿verdad?, ese como un devocional en la mañana, por las noches, pero no todos lo hacen. Hoy en día, ¿verdad?, sabemos que
pues el cristiano ha decaído bastante en esta pandemia, ya que muchos se dejaron de congregar, ¿verdad? Ya si el pastor predicaba por las redes, era raro quien estuviera viendo en realidad esa predicación, pero en realidad no se estaba poniendo atención a lo que era verdad. Dejamos de a un lado la presencia de Dios y nos enfocamos en esta cosa. ¿Por qué? Porque se oía más la noticia de decir que la pandemia, el COVID, pero era raro escuchar decir a alguien: hay que buscar más de la presencia de Dios, metámonos más en la presencia de Dios. ¿Usted cree que los medios de comunicación son de bendición para las personas en la sociedad, ya que han infundido miedo, negatividad? A través de las redes sociales hemos escuchado muchos mensajes negativos. ¿Cree que han sido de bendición los medios de comunicación para la sociedad actual hoy en día? Pues a lo que hemos visto durante ha comenzado esta pandemia, no se escucha otra cosa más que pandemia en las noticias. Y debido a eso, los mismos noticieros han hecho que la humanidad tenga ese miedo, ¿verdad? Tenga ese miedo. No le dicen, pues, prepárese con el Señor, sino póngase mascarilla por su bien. Y no es que esté mal, pero, ¿verdad? Mejor sería que le dijeran a la humanidad: preparémonos para la venida del Señor. O si esta pandemia nos lleva, entonces, pero ya estamos preparados con el Señor. Pero creo que no han sido de bendición en ese sentido, sino más bien han sido ese medio para aterrorizar a la gente. Es muy interesante lo que estamos haciendo esta mañana. Tal vez son preguntas y respuestas que usted se les está haciendo ahí en casa. Mucha gente hemos escuchado de que dicen: bueno, ya estoy enfermo de tanto ver noticias. Bueno, yo creo que las mejores noticias, ¿a dónde podemos encontrar las mejores noticias? Según usted, ¿dónde cree que podemos nosotros acudir para podernos fortalecer, animar, sanar? ¿A dónde encontramos las verdaderas noticias positivas? Como todo creyente debemos de saber que las mejores noticias las encontramos en las Sagradas Escrituras, ya que a través de ella dice que sirve para enseñar, para corregir, para instruir, y sirve para todo, para darnos aliento y para todo. Ahí están las mejores noticias. Gloria al Señor. Vemos, como lo ha dicho mi esposa, las mejores noticias. Ahí las encontramos, porque Dios nos habla de un pasado, de un presente y un futuro. Él nos advierte de todas las cosas que tendrían que venir, las que estamos ya viviendo, y que muchas personas están atemorizadas porque para ellos les parece miedo. Ahora, ¿qué opina usted también de aquellas personas que han perdido los seres queridos en medio de esta pandemia? ¿Cree que han recibido fortalezas de parte de las iglesias? Porque hay iglesias que están cerradas y estos líderes o miembros perdieron un ser querido. ¿Qué les podría decir a estos pastores que tienen sus ovejas y que por X o Y razón no las visitan porque tienen miedo a un contagio? Y esa persona perdió un ser querido, y la palabra de Dios dice que Él le va a pastorear, y Dios ha dejado pastores para que nosotros les podemos motivar, podemos llevar una palabra de vida. Entonces, ¿qué le diría usted a esas personas que tienen sus iglesias cerradas y que sus miembros están pasando por momentos agónicos en su vida? La verdad, pues que hay muchos, como usted lo decía, pastores que no han abierto sus iglesias por medio a la pandemia. Entonces, pongámonos a pensar, ¿verdad? Si verdaderamente es un siervo de Dios, entonces ¿qué le puede estar enseñando a la iglesia? No le está enseñando fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Someterse más al Señor y pedirle a Dios que aumente esa fe en nuestras vidas para poder transmitirla a la iglesia. Ahora bien, si ese pastor no ha ido a visitar a su oveja que en estos momentos de pandemia ha perdido a su ser querido, entonces es necesario que se acerque a esa oveja, que deje ese miedo y vaya a pastorear a aquella oveja que ha pasado por un momento difícil de angustia, de desesperación. Claro, el Señor está ahí
Pero nosotros vamos a una iglesia, asistimos a una iglesia y creemos que ahí vamos a encontrar también ese amor entre nosotros como hermanos, en el pastor, ¿verdad? Y que podemos confiar en él. Entonces, ¿verdad? Que el pastor deje ese miedo atrás y busque a esa oveja que se siente desanimada. Amén, gloria al Señor. Entonces, hay que dejar todo miedo. La palabra de Dios dice que ningún mal os sobrevendrá y ninguna plaga tocará tu morada. Esa es una promesa para los hijos de Dios. Entonces, pero estamos viviendo en un proceso bien difícil donde muchas iglesias han cerrado. ¿Y usted cree que cuando estas iglesias abran, cree que los miembros regresarán a esas iglesias o estarán ya en el mundo o estarán en otras iglesias? ¿Cuál es ese punto de vista? Pues sobre ese punto de vista lo hemos visto en muchas ya ocasiones, que muchas iglesias se cerraron, se han cerrado y otras personas se han ido para otras iglesias que sí estuvieron abiertas, ¿verdad? Porque no todas estuvieron cerradas, pero sí los que cerraron, muchos se fueron a otras iglesias. Ahora bien, otros no fueron a ninguna iglesia. ¿Y qué hicieron? Irse al mundo. Muchas personas se encuentran ahora, debido a la pandemia, en el mundo porque las iglesias se cerraron. Es correcto, muchas personas están fuera de las iglesias ya, a raíz de que ya no hay pasto, ¿eh? Ya andan buscando pasto en el mundo. Otros, gracias a Dios, buscaron otras congregaciones. Entonces, porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos ya lo tenemos por costumbre. Bien, amados, este ha sido un corto conversatorio.